Señores, Shalom Alejen Ubrajov para cada uno de ustedes. Reciba un fuerte abrazo desde su servidor, Rafael Germán. Paso por aquí en este hermoso día, señores, para impartir algo sobre el anticristo. Creo que nunca había hablado sobre esto. Nada más en los tiempos ambiguos, cuando hablaba sobre la parucia, el jarpazo, el arrebatamiento de quitar a la fuerza, la parucia, manifestación. En los tiempos cuando hablaba de eso, sí llegué a tocar alguna cosita, pero después de que me metí a estos estudios así tan profundos, no había hablado del anticristo. Hoy le traigo un tema un poquito estremecedor, una realidad muy chocante. Le voy a hablar de que el anticristo levantó una iglesia, la está pastoreando y muchos están siendo dirigidos por él. ¿Qué es el anticristo? La palabra anti significa opuesto a. Cristo significa ungido, Mesías, libertador. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Es lo que nosotros aplicamos a Yeshua Mashiach. ¿Ve? Jesús el Mesías. Oh Jehová, nuestra salvación es nuestra liberación. Es nuestro Mesías, nuestro ungido. Eso es Mesías, ungido, libertador, entre otros. Y eso es Cristo. Decir Jesucristo es decir Yeshua Mashiach. Es decir, Jesús es mi Mesías, es mi ungido, es mi libertador, entre otros. ¿Qué pasa con el anticristo? Que el anticristo es anti-Mesías. Es anti-Yeshua. Porque si para usted Yeshua es el Mesías, como lo creo yo, entonces el anticristo es anti-Jesús, anti-Yeshua, anti el verbo o la Torah encarnada. Vamos a decirlo así. Entonces, partiendo de ahí, segundo de Tesalonicense, capítulo 2, verso 4, verso 8, verso 9, habla de un hombre de pecado que tiene que manifestarse. Habla de un inicuo. Y ese inicuo que Dios va a destruir con el poder de su espíritu, que se revela contra todo lo que tiene que ver Dios, incluso exige culto, exige alabanza. ¿Quién es ese inicuo que aparece ahí? Cuando usted usa el Strong o la Biblia interlineal o la página Logos Calogos, usted se va a dar cuenta que ese inicuo que aparece ahí es un violador de Torah. Dice el violador de Torah. Entonces, la iniquidad tiene que ver mucho con transgredir la Torah de Yahvé. Eso es lo primero. Según el texto, hay otro contexto donde usted sea serio con el estudio de las escrituras, investigue la palabra inicuo o iniquidad, cuántas veces aparece en las Sagradas Escrituras. Y todas las veces que aparezca, métale de nuevo logo calogo, métale el strong, métale interlineal, para que usted vea qué significa iniquidad. Iniquidad se traduce el 95% en el Nuevo Testamento, o en la literatura neotestamentaria, en el Keter, se traduce 95% como violación a la Torah. Partiendo de ahí, tiene mucho sentido porque Cristo dice que los anticristos Él no los conoce. Porque en Mateo 5:23 le dice, apartado de mí, ok, vamos más para atrás. En Mateo 7:21 le dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. ¿Ve? No todo el que me proclame Adonai entrará en el reino de los cielos. Está hablando Yeshua, el dueño del reino. No todo el que lo haga va a entrar. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos enfermedades. En tu nombre portamos algunos portentos. En tu nombre hicimos proezas, grandezas, maravillas. Y Jesús le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tiene sentido porque Yeshua dirá, nunca os conocí. Porque siempre fueron anticristo. Siempre fueron anti él, no fueron compatibles con él, no estaban en su mundo, en su reino, en su evangelio, en su doctrina. Por eso Cristo no lo conoce.
Pero ¿cuál era la acción de esas personas que Cristo no lo conocía? ¿O por qué se dieron a entender como personas no conocidas por Yeshua? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Cuál fue su pecado? Cristo le dice hacedores de maldad. Así dice la Reina Valera. Pero en el original no dice hacedores de maldad, dice anomía. Y anomía es el ministerio del inicuo, porque el inicuo se levanta contra la Torá y la anomía es la doctrina contra la Torá. Entonces, al Yeshua decir, todo lo que tengan anomía no van a entrar, le está diciendo, todos los discípulos del anticristo no entrarán en mi reino. Porque anomía es transgredir la Torá, que es lo que enseña el inicuo, que se opone contra todo lo que es Dios y contra todo lo que es Torá. Y como la Torá fue escrita con el dedo de Yahvé, entonces es lo único original, basal, en un lenguaje teológico que pudiéramos hacer como atribución divina. No, atribución suena como de segunda mano, atribución no. Es lo único que podemos reconocer como autoría divina, ya que las otras literaturas son válidas, pero son inspiradas. Dios la inspira. Y el hombre inspirado por Dios, escribe, pero tiene su propia mentalidad. Pero Dios escribe con la mentalidad de Él, no con la mentalidad humana. Esa es la diferencia. Todos los hombres que escribieron inspirados por Dios tuvieron su propia mentalidad. Por eso que Lucas no tiene la misma cristología que Marcos. Marcos no tiene la misma cristología de Mateo. Mateo no tiene la misma cristología de Juan. Igual Saúl y Cefas no tienen ni siquiera la misma teología. Pedro y Pablo no la tienen. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo el formato de tu alma, así recibe el soplo Neshama. Así tú recibes, así tú puedes, ¿cómo pudiéramos decirlo? A ver, si el Neshama es el soplo, es el regalo, es la gloria, es la dimensión alta del alma. Poder vivir en esta tierra de acuerdo a eso tiene que ver mucho con tu capacidad en el diseño original. Entonces, y tiene que ver mucho con la mente, con la conciencia. No todos tenemos la misma capacidad. Y por eso que hay judíos que dicen que nosotros somos pedazos de Adán. Algunos heredó tal cosa de Adán, el otro, todos formamos un Adán, dicen ellos. Por eso que Cristo, siendo el postrer Adán o el último, todos nosotros tenemos un pedazo de Cristo. Y cuando todos nos reunimos, entonces ahí está Cristo. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, dice Yeshua. Es partiendo de ahí. Entonces, si es cierto eso, metido en esa mentalidad y ese pensamiento judío, quiere decir que todos no vamos a pensar lo mismo. Algunos van a pensar de una manera, otros de otra. Por eso está comprobado que hay temas que a gente se le hacen más asequible de aprender que a otros, porque no todos tenemos la misma capacidad. Hay algunos que aprenden más rápido, por ejemplo, en lo secular, aprenden más rápido lo que tiene que ver con la medicina porque tienen capacidades extremas para eso. Otro con la matemática, otro con la lengua española, otro con qué sé yo qué. Y así, porque cada persona tiene un diseño. Incluso todos no aprendemos de la misma manera. Hay gente que aprende más leyendo, otros aprenden más escuchando, otros aprenden más escribiendo. O sea, todos no somos iguales, aunque tengamos muchas cosas en similitud. Entonces ahí es que viene ese sistema. Sin embargo, el anticristo fundó una iglesia que se levantó contra la escritura inspirada por Dios con la mentalidad de Dios. Perdón, contra la escritura escrita por Dios con la mentalidad de Dios, porque inspirada es la que escribieron los hombres, pero la Torá viene con el dedo de Dios. Esa es original, esa la escribió el Padre. Un detalle importante. Ok. Cuando Yeshua levantó la iglesia, que le dice el texto que aparece en Mateo 18, 16 y 16, 18, que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando con Cefas. ¿Cómo Yeshua levantó la iglesia? ¿La levantó anti-ley? ¿La levantó no anti-ley? No, porque ley suena muy general. Hasta los fariseos tenían ley en la Chaburó. No, ley ya es un término que no le hace justicia a la Torá, porque la Torá es doctrina, instrucción, no ley, no. Eso de que pasa como nomos en griego, eso fue una mala transliteración que no le hace justicia a la Torá. La Torá no es ninguna ley, no. La Torá es doctrina, instrucción. Es las instrucciones de Dios para guiar a la raza humana. Eso es Torá, principalmente para guiar a su pueblo. Entonces, ¿Cristo pastoreó, instauró la iglesia bajo la Torá o sin la Torá? Pensemos. En los ejemplos que Cristo le dio a los discípulos, ¿era anti-Torá o era toraico?
Porque él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a cumplirla. Y también hay otro texto que dice, ejemplos os he dado. Juan dice que hay que andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 4, 6, por ahí. Dice que hay que andar como él anduvo, si lo amamos. Hay que andar como él anduvo. Y dice que en esto conocemos que amamos a Dios, que guardemos sus mandamientos y que andemos como él anduvo, si verdaderamente permanecemos en él. Pero Cristo dice en Lucas, creo que 4, 16 o 17, se me escapa por ahí. Me escapa la cita. Lucas dice que Jesús iba todos los días de reposo a la sinagoga como era su costumbre. Ajá. Pues entonces nosotros notamos que Jesús dio ejemplo yendo a la sinagoga, dio ejemplo guardando la Torá, no la abolió. Siempre tomó su doctrina como la Torá. Incluso habló en un momento en Juan capítulo 5, verso 45, y dice que ninguno de ellos iban a entender su doctrina si no supieran o si no entendían la doctrina de Moisés, escrita en el libro de la ley. O sea, toda la Torá mosaica que Moisés interpreta haciendo un midrashim a lo que Dios escribió con su dedo, Yeshua dijo que nadie iba a entender su doctrina si primero no habían leído esa escritura mosaica. Por eso dijo, si no leen a Moisés, ¿cómo van a entender mis palabras? ¿Cómo van a entender mis dichos? Por eso es que él dice que para entenderlo a él hay que leer primero a Moisés. Es por esa razón, porque Cristo vino a incorporar lo que recibió Moisés. Por eso es que el verbo se hace carne, porque la Torá se encarnó en él. Él es la Torá interiorizada. La de Moisés era externa, la de Jesús es interna. Ese es el detalle. Entonces, si no entendemos la que se ve, ¿cómo podremos explicar la que no se ve? Cristo es la que no se ve, Moisés trajo la que se ve. ¿Cómo entendemos la que no se ve si la que se ve no la leemos o no la examinamos, no la escudriñamos? Ese es el detalle. No solo eso, sino que nosotros vemos que a diferencia de cómo los fariseos guardaban el día de reposo, Cristo no lo guardó. Porque el problema nunca estuvo en guardar la Torá de Moisés. El problema estuvo en no caer en el yugo de los fariseos. Los fariseos tenían un yugo porque se querían escudar, hacer coyuntura con la ley mosaica, cuando realmente su intención era imponer leyes humanas, leyes ceremoniales, rituales, lavamiento de jarro, de mano, que no cargue el lecho en el día de reposo, que tú no puedes tirar lodo en tierra, que esto, que sé yo, que entonces Cristo vino y abolió eso. Por eso, a propósito, Yeshua, cuando sanaba a la gente, le decía, toma tu lecho y anda, vete, muéstrate al sacerdote, pasa por allí. Era para que los fariseos se dieran cuenta que Jesús estaba irrumpiendo de una manera disruptiva todos lo que ellos habían implementado como mandamiento, lo cual era mandamiento de hombres que estaban enseñando como doctrina, invalidando la Torá. Por eso Jesús le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Usted no cree que eso no es accidental? Porque nosotros lo leemos con una mentalidad occidental y creemos que eso fue como algo, un incidente. No, eso fue a propósito. Eso de Yeshua decirle a la gente, toma tu lecho y anda. Pero si ya él está sano, él lo que tiene que botar el lecho, tirarlo por ahí o regalárselo a otro que está enfermo. ¿Por qué le decía, toma tu lecho y anda? Para que lo vean. ¿Por qué? Porque los fariseos prohibían en día de reposo cargar camillas, entre esos tipos de cosas. Cristo vino a llevarle la contraria, diciéndole, esos mandamientos de hombre, en buen dominicano se lo voy a decir, esos mandamientos de hombre me tienen hastiado, me tienen harto. Entonces Cristo vino a contrarrestar los mandamientos de hombre, pero nunca la Torá mosaica. Por eso, aunque Jesús no estaba de acuerdo con la doctrina de los fariseos, que le decía a ellos, guardaos de la doctrina de la levadura de los fariseos, que es levadura. Perdón, que levadura es doctrina alterada, que daña el pan, daña la Torá. El pan es la Torá, el pan de vida. Entonces esa levadura farisaica estaba alterando el pan con mandamiento de hombre, y Cristo le dice, guárdense de ella. Pero en un momento, cuando ellos están sentados en la cátedra de Moisés, Mateo capítulo 23, Cristo agarra y le dice, hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué ahora tú dices que hagan lo que ellos dicen, maestro? Porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Cátedra es silla, autoridad. Entonces, como están en la autoridad de Moisés, es decir, bajo la Torá, sí hay que escucharlo. El problema de los fariseos era cuando se salían de la Torá, no cuando hablaban Torá. Porque tenían leyes, un sistema de jurisdicción que era anti-Torá. Y también eso es proto-anticristo. Porque todo lo que se sale de la Torá es un proto-anticristo. Y eso era lo que pasaba. Sin embargo, en ese sistema, partiendo de ahí, Isaías los reprende. A los ancianos que tuvieron la Torá orar o la Torá Chevalpé, anti-Torá mosaica. Porque aunque tenga el nombre de Torá, no quiere decir que sea Torá, anti-Torá mosaica.
Isaías le dice hipócrita. Le dice, ustedes son unos hipócritas. Bueno, Cristo repite lo mismo y le dice, bien profetizó de vosotros, Isaías. Vosotros, ustedes. ¿Y quiénes son esos ustedes? ¿A quién Cristo se refiere? Los fariseos. Cristo está hablando con ellos, con los fariseos, con los escribas, con esos tipos de judaísmo, que habían como 19 judaísmos en los tiempos de Yeshua. Que la gente cree que había un judaísmo y eso es un error garrafal. Había más de 20 judaísmos. Entonces Cristo viene y le dice, bien profetizó de usted Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Pero por qué el corazón de ellos estaba lejos de Yeshua? Porque ellos no vivían la Torah. Por eso le dice, porque invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, enseñando como doctrina sus mandamientos o sus devarim humanos. Y ese es el problema. Entonces, ¿dónde se instaura la verdadera iglesia? La principal, la cual Jesús viene y levanta un campo blanco. ¿Dónde se instaura eso? Jesús, ya sabemos que no levantó una iglesia antitorá, es todo lo contrario. La iglesia que levantó, la levantó para hacerle guerra a la chaburó farisaica que era antitorá. ¿Qué es chaburó? Las iglesias que levantaron los fariseos. Que a diferencia de los saduceos que estaban en el templo, los fariseos se metieron allá a la casa. Los saduceos no, los saduceos estaban en el templo. Por eso cuando destruyeron el templo en el año 70, los saduceos desaparecen. Y los que se quedaron a cargo fueron los fariseos, por eso mismo. Porque los saduceos dependían del templo, los fariseos no. Entonces Cristo levantó una iglesia para atacar la iglesia farisaica, la chaburó farisea, que va a antitorá con mandamiento de hombre. Entonces ya sabemos que la eclesía, el cajal o la iglesia de Yeshua tiene que ver mucho con el manual de la Torá. Pero ese manual de la Torá, por el cual Cristo instaura una iglesia, ese manual emanó de otro manual o viene de la central. ¿Cuál central? La de Moisés. Por eso que Yeshua dice, si no entienden a Moisés, no me pueden entender a mí. Entonces, varón, usted está diciendo que Moisés es más fuerte que Jesús. No, estoy hablando en un orden cronológico. Como Moisés llegó primero, entonces nosotros vemos los pasajes de Cristo posterior. Entonces los pasajes de Cristo son interpretaciones. Incluso la Torá de Moisés es la que se encarna en el cuerpo de Cristo. Entonces primero estuvo por fuera, luego estuvo por dentro. Por eso acá ahora en el nuevo pacto tenemos la ley donde en la mente y en el corazón, según Jeremías 31:31, Jeremías 31:33. Entonces, si la ley la van a poner en la mente y en el corazón, antes de que esté en la mente y en el corazón ya había ley. Entonces, si la palabra se hace carne, antes de que se haga carne ya era palabra sin carne. Si la Torá se hizo carne, antes de que la Torá se haga carne, era Torá sin carne. Entonces, si Cristo es la Torá interiorizada, la Torá encarnada o el Dabar en carne, entonces ese Dabar y esa Torá antes de encarnarse la recibió Moisés de manera abstracta en la tabla. Entonces, la iglesia que Yeshua levanta, la levanta con el manual de lo que recibió Moisés allá atrás. Ahora, lo que recibió Moisés allá atrás tampoco no comenzó con él. Se había profetizado a Jacob. Por eso le dice, hay profecía en Deuteronomio y hay profecía en Génesis, donde dice que de Jacob saldrá una estrella. Y esa estrella es el lucero de la mañana, malinterpretado como Heler Ben Shahar, atribuido al diablo en Apocalipsis, en Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Y cómo se cae esa teoría? Porque todavía allí en Apocalipsis y Cefas mencionan que esa estrella es Yeshua. Entonces, si esa estrella es el lucero, es Yeshua, entonces ¿qué hacen atribuyéndoselo a Satanás en la reinterpretación del siglo IV? Por el error que cometió Jerónimo de Tridón. Porque fue Jerónimo que agarró esa palabra de Heler Ben Shahar en hebreo, que pasa como Oas, creo que es a la Septuaginta. Y de Oas, entonces pasa al latín en el siglo IV por Jerónimo como Lucifer. Y al Jerónimo traducir como Lucifer, de ahí parte todo el pensamiento de que Satanás fuese lucero caído. Pero sin embargo eso se cae de la mata porque Cefas no lo entendió así, ni el escritor de Apocalipsis. Por eso atribuyen esa estrella de la mañana a Yeshua. Entonces, ¿por qué cayó por tierra en los tiempos de Nabucodonosor II cuando se le habla ya en Isaías? Porque era una metáfora y una sátira que se usaba en Babilonia. Decir estoy en el cielo era decir tengo el poder, tengo la autoridad, estoy en la cima. Es como cuando usted se cree la última Coca-Cola la última Coca-Cola real y a usted se le dice te van a tumbar de la nube. Es lo mismo. Entonces, lucero, caíste por tierra, es hablando de la destrucción de Nabucodonosor II y Babilonia, recitado en el exilio porque ellos empezaron a burlarse por todo el daño que le causó Nabucodonosor. Aunque Senaquerib fue la primera interpretación, porque hay que admitirlo. Ya el pensamiento judío en el exilio
dobló un poquito la interpretación, inclinando la mano a Nabucodonosor por los daños que había hecho, la destrucción del templo, usted sabe, los 70 años de crisis que pasaron, entre otros. Entonces, ¿de dónde viene el término Cajal, la promesa? Se le da a Jacob, estrella saldrá de ti, se le dice a Jacob. También se le dice, de ti levantaré el Cajal. Cajal es lo que se traduce como eclesía en griego. Y eclesía es lo que se traduce como iglesia en español. Entonces, Cajal es la iglesia por el término hebreo. Y esa iglesia se le promete a quien, a Jacob. A Jacob es que se le promete. Entonces, a Jacob se le hace la promesa, es decir, se le da el pacto, pero el pacto se ratifica con Moisés. ¿Qué es ratificar? Completar, cumplir. Entonces, ese pacto se ratifica con Moisés. Se le promete a Jacob y se ratifica con Moisés. ¿Dónde se ratifica con Moisés? El día que se le entrega la Torá. Por eso Deuteronomio 9:9 o 10:9 o 9:10 por ahí, si mal no recuerdo, o 9:2. Cuando se le entrega la Torá, usted lo puede hasta googlear, cuando se le entrega la Torá se le llama el día de la asamblea, el día del Cajal, el día de la iglesia, el día de la reunión de los hermanos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia nace cuando se entrega la Torá. Y si la primera iglesia, la central, que por eso aparece en el Taná, búsquelo, dice la gran asamblea. ¿Por qué le dicen la gran asamblea? Porque es la iglesia madre. Búscalo en Google para que usted vea la gran asamblea, la gran eclesía, la gran Cajal. ¿Cuál es? La que se le entregó a Moisés, prometida a Jacob, seguido de la promesa que ya se le había hecho a Abraham, que fue el que recibió el testamento, y Jacob, que viene siendo su nieto, a quien recibe la extensión de ese testamento. Y como el testamento tiene varios pactos, varios berit, varios acuerdos, entonces al testamento que recibió Abraham se le está añadiendo un pacto por medio de Jacob. ¿Cuál? La promesa de entregar el Cajal. Y ese pacto se ratifica con Moisés cuando se le entrega la Torá. Entonces, esa Torá de Moisés vuelve y se ratifica con Yeshua cuando se interioriza, cuando se hace interna. Ese es el nuevo pacto. Torá en mente, Torá en corazón. Entonces, esa es la central y la grande, la que se instaura en el desierto. Todo el que no venga de la central, todo el que no cree en el testamento de Abraham. Por eso es que dice Raxaúl en Gálatas capítulo 3, verso 29, dice que los que estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos, porque toda la Biblia se trata de una familia. Toda la Biblia se resume en una familia. Que a un hombre se saca de Ur de los Caldeos, se le dice pasa, cruza el Éufrates, llega aquí, se le cambia el nombre, algunos paganos le llaman el hebreo, el hibrid, los que cruzan al otro lado, y a ese hebreo se le da un testamento, se le dice haré de ti. ¿Qué va a ser de ti? Una familia. ¿Y esa familia qué va a hacer? Va a llenar toda la tierra. Haré un pueblo de esa familia, voy a llenar toda la tierra. Me serán por pueblo y yo le seré por Dios. Le entregaré leyes, lo voy a dirigir. Ya, la Biblia se trata de una familia. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua trae la fe, la emuná, para que nosotros nos injertemos en esa familia. Por eso es que somos hijos por adopción, porque somos injertados por medio de la fe. Raxaúl lo confirma y dice, si estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos. Yeshua se lo dice a la mujer samaritana, que también es una sátira de Juan, en Juan 4. Y Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. Por eso es que Jeremías dice, haré un nuevo pacto, ¿pero con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con casa de dominicanos, no dice con casa occidental. Nosotros somos injertados por medio de la fe. Entonces, si somos injertados por medio de la fe, tenemos que participar en las reglas de la casa. Porque si el pacto nuevo se hace con Judá y con Israel, y nosotros somos injertados en ese pacto por medio de la fe y la propiciación de la sangre de Yeshua, entonces hagamos la pregunta. Nosotros vamos a entrar en una casa ajena y vamos a estar tranquilos, viendo que los hijos en la casa lavan, friegan, lavan los platos, trapean, limpian ventanas, cocinan, barren patio. Y nosotros vamos a estar de mano cruzada con un teléfono, chateando, tranquilo, mientras todos los hijos en la casa están haciendo su tarea y su asignación. ¿Es así? No. Porque si nosotros nos comportamos así, el padre de la casa nos bota de una vez, salgan de aquí, balsa de Haraganes. Porque si estamos en la casa, tenemos que participar con lo que se hace en la casa. Y si somos hijos por adopción, tenemos que hacer lo que hacen los hijos naturales. Si somos el olivo silvestre, tenemos que aprender del olivo natural. Entonces, si somos injertados en la casa, tenemos que aprender las reglas, las leyes, la ética moral de la casa. Ese es el detalle. Una vez somos injertados por medio de Yeshua en la fe, a la casa de Israel y de Judá, injertados al pueblo de Israel, tenemos que aprendernos sus leyes, sus costumbres.
para aprender de ellos, porque la costumbre que recibimos, lamentablemente, con la costumbre que nacimos es occidental y es romana. Y el inicuo tiene que ver con la iglesia, que es la gran ramera que se levantó con Roma, instaurada por el anticristo, porque muchos anticristos han salido. Todos los antitorás son anticristos, son inicuos. Entonces el inicuo en singular que ha de levantarse cuando el ministerio de apostasía crezca, antes de que venga la venida del Señor, la manifestación, la parusia, es el inicuo principal, que podría ser el maligno que habla Juan, que gobierna el mundo y que dirige todo. Pero esa doctrina católica, esa costumbre católica, eso dice que el lunes para venerar a la luna, martes para venerar a Marte, miércoles para venerar a Mercurio, jueves para venerar a Júpiter, y así es el asunto. Domingo para venerar a Domini, incluso se cambió la solemnidad del sábado para el domingo, fue para venerar el día del sol, entre otras cosas. Entonces la gente no sabe eso. Entonces toda esa costumbre que uno trae de Roma, lo que te está diciendo la Biblia es, si va a entrar al nuevo pacto de la familia, tienes que aprenderte las reglas de ellos para que no sea tutelado por Roma. Suelta esa tutela romana y sé tutelado por el pueblo a quien Dios instaura. Incluso que en el milenio, porque yo no sé cómo la gente interpreta eso, en el milenio todas las naciones van a tener que congregarse en Israel, porque esa es la iglesia madre allí en el desierto. Todas, cuando Cristo descienda en la segunda venida, que va a dirigir las naciones a lo que sobrevivan, y lo va a recoger y lo va a sacar del occidente, todo lo que estaban en la diáspora, lo va a sacar y lo va a congregar, ¿dónde? En el desierto, desde el Monte de los Olivos y allá el desierto. Son dos figuras que aparecen. ¿Pero por qué se toma el desierto? Porque es la iglesia madre. Pero no se trata del lugar geográfico, sino de la reunión que se hace allí. Porque la iglesia no es la estructura que se ve. La iglesia es la reunión, la comunión de los hermanos. Por eso comunión de nivel comunidad. Y la comunidad es una iglesia. Esto no tiene que ver con templo, ni que con blog. No. Pablo dice que Dios no habita en templo hecho de mano, con mano de hombre. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y la iglesia es la reunión de nosotros en el nombre de Dios. Entonces, ahí Cristo va a instaurar el milenio y va a dirigir la tierra. Incluso, según Zacarías y Ezequiel, todavía los días de reposo van a tener que guardarse y haciendo, llevando las ofrendas. Varón, que en Apocalipsis dice que no habrá templo. Bueno, tenemos que verlo de manera literal porque se habla del monte de Efraín, a menos que lo lleve a algo místico, simbólico. Porque si le mete un remes al monte de Efraín, Efraín representa la gentilidad. Efraín representa la gentilidad, que es cuando Israel sale. Ya el Israel en la diáspora, la distribución, la dispersión, entre otros. En fin, todo tiene que ver con lo que Moisés recibió de parte de Dios y lo que Dios le habló a Abraham. Todo tiene que ver, eso resume toda la Biblia. Entonces, toda la gente que enseñen fuera de la doctrina del Padre están levantando una falsa doctrina. La Torá del hebreo yará, la raíz, es doctrina, instrucción, disparar una flecha, marcar el camino, indicar una dirección. El que se sale de ahí va a errar al blanco que marca la dirección. Y errar al blanco es yatá en hebreo, pecado. Pecado es errar al blanco. Entonces, la Torá te indica el blanco, el pecado es errar a ese blanco. Por eso 1 de Juan 3:4 dice, porque todo el que hace lo malo peca, porque el pecado es infracción de la ley. Ve, violar la Torá, no cumplir la indicación de la ley, el mandamiento, el devarim, es pecado. Y el hombre de pecado es el hombre que hace errar al blanco. Ese hombre que hace errar al blanco es el anticristo. Y ese anticristo es el inicuo. Y ese inicuo es el que patrocina un ministerio de iniquidad. Y ese ministerio de iniquidad es que trae apostasía. Y la apostasía es cambiar el principio de la Torá que recibimos de parte de Dios por la dogma anti-Torá inventada por el hombre y también diabólica. Porque según 2 Tesalonicenses 2:8-9 dice que hará prodigios y hará señales y que todo esto es obra de Satanás. O sea que el inicuo es tutelado y dirigido por Satán. Pues entonces todo el que se sale de la Torá está dirigido por el diablo. Así que el anticristo levantó una iglesia y está pastoreando a muchos discípulos, talmidín. No sea tú uno de esos. Sal de esa iglesia y deja que Yeshua te pastoree con la Torá de su padre. Juan 7:16-17. Yeshua dice, mi doctrina no es mía. Y cualquiera que hace la voluntad de mi padre se va a dar cuenta que esta doctrina no es mía. ¿Pero por qué no es de él? Porque la doctrina es de su padre. Por eso es que él dice, en Juan 12:49, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha dado mandamientos para os hablar. Y ese cumplimiento de mandamientos fue profetizado a Moisés.
A Moshe se le dijo, de ti levantaré uno en el cual pondré mandamiento. Y el que no le escuche me dará cuenta. Entonces esa profecía, según Pedro dice que esa profecía se cumplió en Yeshua. Porque Yeshua es el profeta que viene de parte de Moisés con los mandamientos que Dios le entrega para dárnoslo a nosotros. Por eso dice, si me amáis, guardaré mis mandamientos. Pero esos mandamientos no son de él, sino que Dios se los puso. Y Dios se lo pone y ya había estado profetizado por Moisés. Por eso Yeshua dice, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha dado mandamiento. Es decir, Jesús no trajo una doctrina propia, porque lo que parecía propia se le entregó el Padre. Y el Padre, así como le entregó a Jesús una doctrina, también se la había entregado a Moisés primero en el desierto. Así que no te dejes pastorear por el anticristo, mucho menos te congregues en su iglesia. Así que hasta la próxima. Recuerde que este es su servidor, Rafael Germán, está comprometido con darle la verdad por estos lados. No tengo ningún sincretismo religioso, por eso que usted ve que me están bombardeando mucho, y más con el tema de los demonios. Y le tengo un aviso ya que toco este tema. No sé lo que ya vieron el tema de lo que expuse, de que los demonios son virus que vienen por el pecado, que no son ángeles caídos, entre otros, todo eso. Hay mucha gente, Germán, desátame ese código, me dejaste pensando, estoy dando vueltas que esto. Si usted está interesado en conocer la historia completa de Hasatán, mito teológicamente, en toda la Biblia, hasta Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que nos dice el dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás, las 4 etapas de su evolución. Si usted está interesado, prepárese porque voy a dar ese tema. Voy a dar el tema también de los demonios en toda la Biblia. Los Sheidim, los Sheirim, los demonios, todo eso lo voy a dar en toda la Biblia. También voy a dar el tema del infierno, que es un tema complicado, no apto para muchachos. Muy complicado el tema del infierno. 3. Número 4, la Trinidad. Número 5, el matrimonio. Número 6, los... Voy a ver si incluyo la angelología. Voy a ver, porque estoy pensando a ver cuál tema incluyo más. Son 7 temas que voy a dar aproximadamente. Y tengo un taller que lo voy a hacer bajo la cobertura de la universidad. Entonces, si están interesados, me pueden escribir porque